Queridos amigos, bienvenidos una vez más a la entrevista clásica. En este segundo episodio tuve el honor de entrevistar a uno de los directores jóvenes más importantes de la escena internacional, mi queridísimo amigo Cristian Vázquez, quien fue director titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, director también titular de la Orquesta Sinfónica de Stavanger, ha sido invitado a las orquestas más importantes del mundo y hoy nos cuenta cómo fueron sus inicios, su desarrollo como director, su carrera actual y sus planes a futuro. Espero que disfruten mucho esta entrevista. Queridos amigos, estamos aquí con un gran director, uno de los grandes directores venezolanos, joven, proveniente del sistema de orquestas. Ya hemos hablado un poquito de eso en nuestra entrevista anterior, del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Y bueno, quiero darle la bienvenida a mi amigo Cristian Vázquez. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Raúl, muy bien. ¿Y tú? Gracias por esta invitación. Chévere, bueno, aquí estamos inventando Ya veo. cosas, inventando cosas. Como no podemos dirigir, y ya vamos a hablar de eso, que los directores somos quizás de los músicos somos quizás los más afectados de esto, porque los músicos están tocando en su casa, o sea, los músicos están, de hecho, están grabando, se están grabando entre ellos. Y bueno, a mí lo que me ha salvado más es el cello, porque me mantengo ahí tocando y me mantengo haciendo cosas con amigos, pero los directores estamos en una situación más o menos difícil, ¿no? Sí, eso es verdad. ¿Cómo has estado en estos días? Sí, bueno, en estos días he aprovechado de estudiar obras que he querido hacer que no he podido, de leer un poco, que a veces no nos das tiempo de agarrar un libro, ¿sabes? Y ponerse a leer, sino que de vez en cuando hay que meterse en internet a leer cosas cortas. También he aprovechado de pasar tiempo con mi esposo y con mi niña, que también es difícil con tantos viajes. A veces yo duro 1 o 2 semanas con ellas o una semana y siempre está esa corredera, ¿no? Sí, En este tiempo, bueno, que la gente a sí, veces no sabe esa parte, ¿no? Que ven a los músicos o a los directores por ahí viajando y la gente dirá sí, que es sabroso. qué vida tan bonita y resulta que realmente a veces no tenemos tiempo, ¿no? De ver la Sí, familia. sí. Entonces, nada, uno de las cosas que yo, o sea, no me quería perder era cuando mi hija empezara a caminar, su primer año, sus primeras palabras, y bueno, algo positivo, bueno, de este virus es que he podido pasar mucho más tiempo con mi esposo y con mi niña, y bueno, y ya la estuve en su primer cumpleaños, ya la vi dar sus primeros pasos, y bueno, eso por lo positivo, ¿no? Qué bonito. Sí, sí, claro, porque a veces uno se puede perder esas cosas, ¿no? Yo no tengo hijos todavía, pero mi sobrino también lo estoy viendo mucho y es bonito eso, compartir un poquito en familia, ¿no? Te iba a preguntar, aquí, bueno, dice Internet que a veces todo lo sabe, pero a veces no, que naciste en Caracas, pero es verdad, naciste en Caracas. Sí, yo nací en Caracas porque mi mamá tenía su médico allá, su control. Estuve 2 semanas en Caracas, nada más. Y después de ahí nos fuimos a San Sebastián de los Reyes, que es donde yo crecí, comencé a estudiar música, hice el bachillerato. Sí, güey, y siempre lo digo, todo lo que soy es gracias a ese pueblito gentil, hermoso que yo digo que me dio nacer, porque realmente, ok, yo nací en Caracas, pero desde que Creciste, tengo que crecí allá y todo lo hice allá, ¿sabes? Lo fundamental. por eso era la pregunta, porque de hecho no sé qué tan popularizado esté esto o qué tanto sepa la gente esto, pero tú en el círculo más cerrado de la orquesta eres uno bueno, de la gente de San Sebastián hasta el punto que te dicen Sanse, ¿no? Hay gente que te dice Sanse. Claro, me hice en Sanse porque, por ejemplo, cuando yo entré a la Nacional Infantil de Venezuela en el año 98, los amigos de la fila de los nueve violines me preguntan, ¿dónde eres tú? San Sebastián de los Reyes. ¿Y dónde queda eso? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, uno les explica, bueno, ¿están en casa San de los Morros? Bueno, sí, bueno, media hora de San de los Morros.
¿sabes dónde queda Betania? Bueno, esa vía de Betania para que queda San Sebastián. Entonces me comenzaron a decir Sanse y así me quedé. ¿En qué año entraste en la Infantil Nacional? En el año 1998, recuerdo que era la gira Francia-Italia. En el 98, exacto. Sí. Estábamos hablando, bueno, otro gran amigo de nosotros, con Pacho Flores, que fue la primera entrevista que hicimos de esta serie de entrevistas. Pacho contaba que, bueno, él entró un poquito antes, él entró un poco antes, pero contaba un poquito de ese viaje de la persona del interior del país a Caracas. ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿en qué año entraste a la infantil en el 98? ¿En qué año te mudaste a Caracas? ¿En qué año empezaste a hacer vida en Caracas? Me mudé a los 17 años, Tienes que en ser que, no sé, el 2000, por ahí, no, 2000 por ahí. 2002. Me mudé a Caracas y bueno, y me fui a estudiar en el UDE en ese momento, que era la universidad, que ahora se llama Universidad de las Artes, y entré a la Sinfónica Simón Bolívar. En ese entonces, que era una sola Simón Bolívar. Exacto. Todavía no está dividida en dos. Para poner a la gente en contexto, porque no todos conocen la historia, estaba la Sinfónica Simón Bolívar, la orquesta fundada por el maestro José Antonio Abreu, digamos, la orquesta, la punta de lanza del sistema de orquesta. Se hacían selecciones nacionales infantiles. Una de estas fue la del 95, que después, bueno, siguió 97, Sí. 98. Entraste tú, se hizo juvenil nacional, Ujú, exactamente. y parte de esa orquesta empezó a ser parte de la Bolívar. Y entonces después estaba esto que nosotros llamamos la Bolívar A y la Bolívar La B, Bolívar B. porque la Bolívar A eran los maestros fundadores, los maestros que nos formaron a nosotros, y la Bolívar B era esta consecuencia de estas nacionales infantiles que se iban uniendo, ¿cierto? Ciertamente. Y después, bueno, ya cuando el maestro ve que la mayoría de esa orquesta nacional juvenil, ya en ese entonces estábamos en Caracas, él decide, bueno, hacer la orquesta de la juventud venezolana Simón Bolívar y también la orquesta de programa académico orquestal, recuerdo. Exactamente, Y bueno, exactamente. después fuimos creciendo hasta que llegamos a hacer que es la orquesta actual, que es la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Exactamente, que es la orquesta que dirige y que llevó por el mundo nuestro querido maestro Gustavo Dudamel, que bueno, aparte tenemos la fortuna, Cristian y yo, bueno, Cristian un poco más, pero de ser cercanos de Gustavo y de conocerlo y de haber podido compartir cosas con él. De hecho, la última vez que nos vimos, Cristian, fue en el camerino de Gustavo, aquí Exactamente, cuando allá estuvo con en... Los Ángeles aquí en México. Sí, sí, bueno, fue una bonita, ¿sabes? Un bonito reencuentro, ya que yo estaba dirigiendo, yo estaba en Toluca dirigiendo y, bueno, me enteré que Gustavo estaba con la Filarmónica de Los Ángeles. Y recuerdo que tú me escribiste, ¿vas a venir al ensayo? Yo, sí, voy en camino. Y bueno, allá nos vimos, compartimos un rato y bueno, Con el otro de San Sebastián, que es con Giancarlo Coronado, sí, Giancarlos Coronado, gran gran chelista, chelista. que estabas acompañando en Toluca. ¿Cuántos conciertos hiciste en México? Wow, hice dos en Toluca, con la orquesta de Toluca, hice uno en Hidalgo y para ver, Guadalajara. y en Guadalajara hice dos también, dos Ok, conciertos. ok. O sea que fueron cinco en total. 5 en total. Sí, bueno, ahí estuviste conociendo un poquito las orquestas de México. Hay un movimiento orquestal interesante en México. Bueno, por el tamaño de este país, permite tener orquestas de estado que están separadas a horas de distancia, y quizá no pasa como en otros países que hay orquestas de capital nada más, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, aquí el movimiento orquestal es súper interesante, pero volviendo al Cristian del sistema, ¿te fuiste a Caracas a estudiar violín o dirección? No, me fui a estudiar violín y llegué hasta el octavo semestre de ejecución instrumental. Y después, bueno, no pude continuar con la carrera porque
nada, en el 2006 comencé a ver clases con el maestro José Antonio Abreu de dirección orquestal. Entonces yo ahí ya combinaba un poco la dirección con tocar en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Y después el maestro me pone un gran reto, que dirigí la segunda sinfonía de Mahler en el año 2008. Y ahí fue donde hubo un antes y un después en mi carrera. Porque después de ese concierto yo monté el video en YouTube. Muchas orquestas lo vieron, manager, y me llegaron invitaciones fuera de Venezuela, ¿no? Y así fue que comencé con mi carrera internacional, y ya hubo un momento, bueno, que no me daba tiempo de ir a la universidad a seguir los estudios, y en el 2009 fue que decidí dejar de tocar en la orquesta para ya dedicarme en lleno a la dirección orquestal. Exacto, bueno, es más o menos la historia, para que la gente sepa, es más o menos la historia que nos pasó a muchos. O sea, que nos pasó porque el maestro Abreu veía, yo no sé qué tenía como un Tenía detector. sí, un ojo clínico, le decimos nosotros Sí, siempre. sí, o sea, Cristian y yo somos, para que también ustedes lo sepan, quienes ven, no somos de la misma generación, o sea, no estudiamos juntos, no tocamos juntos en la orquesta, más bien yo era de la generación de la que después fue tu orquesta. O sea, Exacto. yo era de la generación de la que en ese entonces era la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, que después tú fuiste director titular. ¿Cuánto tiempo estuviste al frente de la Teresa? Estuve por 7 años, del 2010 al 2017. Estuve con ellos, y de verdad que le agradezco muchísimo a esa orquesta, porque con ellos realmente que fue que empecé a dirigir constantemente y hacer repertorio cada 2 semanas, cada una semana. Y sí, gracias a ellos, o sea, nosotros fuimos creciendo juntos, Exactamente, fuimos porque tú creciendo juntos. también, de alguna manera, tú también estabas en formación todavía en ese Sí, momento. entonces estamos aprendiendo unos con otros. Y eso es lo bonito del sistema. Igual nos pasó a nosotros con Gustavo. Gustavo, cuando Claro. comenzó a dirigir nosotros, íbamos creciendo a la par, ¿sabes? Sí, Entonces eso es lo claro, él bonito, que se, él se nosotros iba aprendíamos de él, formando como director y ustedes se iban y, formando y como nosotros orquesta, como, como orquesta. como esa base. Y bueno, digamos que lo que decía de que la historia de Cristian es la historia de varios. Yo llegué no sé si era mi segunda o tercera clase con el maestro Abreu. Yo llegué y le dije, bueno, maestro, ¿qué vamos a ver? Me dijo, espérate un momentico. Levantó el teléfono, llamó a Barroso, que era en ese Okay. momento el director ejecutivo, ¿no? Le dijo, Barroso, estamos nombrando a Raúl Delgado, director de la Orquesta de San Antonio. Él va a pasar ahorita por allá a hablar contigo. Está bien. Pero, o sea, yo iba a una clase. Entonces me dijo, para aprender, ya tú diriges, pero para crecer en la dirección lo que necesitas es una orquesta. Exacto. Ahí la Bueno, tienes. a mí pasó algo parecido en el 2006. Yo dije, comencé a ver clase con él en principios de abril del 2006. Y ya lo que él me nombró director musical de la orquesta de la Juventud Aragüeña José Félix Rivas, que era Sur una de Aragua, selección de, sí, no, en el estado de Aragua. Era en el una estado de Aragua, sí. selección era una selección de los jóvenes más talentosos de todo el estado. Ok. Entonces, yo ahí ya comencé con ellos, y nos reuníamos que cada 2 semanas al mes, o a veces cada 2 meses. Y entonces a partir de ahí fue que yo alternaba la orquesta con la dirección. Claro, claro. Y bueno, y en algún momento se nos hace pesado a los directores continuar en la orquesta. Continuar en la Sí, orquesta vale. porque ya tienes muchas responsabilidades con la dirección. ¿Y el violín cómo está? Está bien, déjame decirte, lo agarré hace 3 días, que con mi esposa, que estamos tocando música venezolana, ella en el contrabajo, yo en el violín. Y ayer hicimos una serenata a nuestras madres y a nuestros familiares por Zoom, ¿no? Qué Por esta sabroso, aplicación. qué sabroso. Y nada, y nos pusimos a tocar con un grupo de amigos también de San Sebastián de los Reyes, y tocamos ahí duramos 3 horas en esa reunión tocando música venezolana.
Qué sabroso. Quería preguntarte si has visto los videos que ha publicado la sala digital del sistema, porque quizá la gente no está familiarizada con esto, pero montaron un video del maestro Abreu dirigiendo, bueno, montaron varios videos, pero en el último está el maestro dirigiendo, en la última vez que dirigió, en el 35 aniversario, y hay cuadros muy bonitos porque yo creo que el maestro nos inspiró a tantos a entrar en la dirección, que hay momentos en los que la cámara pasa por un lugar donde la gente ve violinistas, pero uno ve un montón de directores. O sea, están Sí, ahí, vale. está Gustavo tocando, está Diego Mateus, Está Diego, estás tú, está estoy yo al Dietrich lado unos Paredes, segundos, está Dietrich también. o sea, grandes directores que salieron de ahí y bueno, yo no sé si fue la inspiración, porque ahora la inspiración es Gustavo, pero quizá para otra generación, Gustavo todavía no era una figura de ese nivel, sino era el maestro Abreu. O sea, ¿cómo a ti te empezó ese gusto por la dirección o cuándo dijiste quiero dirigir? ¿Cómo fue esa transición? En mi caso fue, yo era el concertino de la Orquesta Juvenil de San Sebastián de los Reyes. Yo tenía que como 15, 14, 15 años y teníamos un concierto eh, en la Iglesia Mayor de San Sebastián por las fiestas patronales, ¿no? Y el director, maestro Johnny Cubides, que es el director actual del núcleo, él me pregunta que si quería dirigir el himno nacional. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Y el himno no es tan difícil porque es 1, 2, y por allá Ah, que hay un 4, exacto. alentando a 4 y listo, ¿no? Y wow, de ese momento, claro, tú te montas en el podio ahí y ves a tus amigos, mi hermana tocando en la orquesta, wow, una sensación, ¿sabes? Grande, emocionante. Y desde ahí me entró esa chispita por la dirección orquestal. Después, el maestro Johnny me dio algunas clases de dirección. Después yo me fui a Caracas a los 17 a estudiar y cada vez que tenía un fin de semana libre, una semana libre, iba a San Sebastián porque desde Caracas, que son 2 horas, es muy cerca, y iba a San Sebastián a dar clase de violín, a hacer seccionales de cuerda, a trabajar con la orquesta infantil, con la orquesta juvenil, pero siempre recuerdo que comencé con el himno de la alegría, ¿sabes? El arreglo para orquesta infantil, las primeras impresiones, no son, no son, no es tan difícil para dirigir, pero en ese momento, bueno, era lo que había y así fui dirigiendo poco a poco, ¿no? Y ya estando en la Bolívar, bueno, ya Gustavo estaba ganando eh, fama, había ganado, creo que ya ha ganado el concurso Gustav Mahler. Y cada vez que Gustavo no iba a dirigir, o otro director, yo pedía el score en reproducción. Me lo daba, entonces cada vez yo ponía el estuche debajo del asiento y tenía mi score ahí. Cada vez que el director paraba, yo agarraba mi score con un lápiz y marcaba todas las indicaciones que era el director. Ya había un momento que, por ejemplo, con mi compañera de atriz, yo le decía, él paró por esto y por esto y por esto. Entonces, cuando el director paraba y decía algo, era lo que yo le había dicho a mi compañera, ¿sabes? Eso de tanto, por eso es bueno ser músico de orquesta, eso es lo que yo también recomiendo a los Exacto. directores. Y el ensayo, Están, ¿no? Y el ensayo, porque sí, la gente ve el concierto, pero realmente el director es sí, el ensayo, ¿no? uno aprende en los ensayos con los directores. Y también es bueno ir a los ensayos para ver qué no se debe hacer también Sí, en los para ensayos. ver muchas cosas. Sí, porque uno, cuando tú tocas detrás de un atril, tú te das cuenta de las cosas buenas y las cosas malas que el director hace, ¿no? Entonces hay que agarrar, por supuesto, las cosas buenas, porque cuando un director se pone a trabajar, por ejemplo, hace un seccional de cuerda, un pleno ensayo general, los vientos, la percusión, Lo quieren matar. sí, exactamente. De hecho somos memes de los músicos porque dicen justamente eso, así cuando el director se queda 20 minutos con la cuerda y aparece un meme de un No, director porque es que es clásico. y también hay directores, por ejemplo, que ajá, pasaron la sinfonía y la cosa suena bien y tal, y faltan 20 minutos, ven el reloj y hasta que no se cumpla la hora como tal, vuelven a repetir sin ningún sentido,
para salir puntual. O sea, si una cosa está saliendo y suena, bueno, no hay problema que tú salgas 10 o 15 minutos antes, ¿no? Sí, Igual sí, sí, sí. los músicos te lo van a agradecer. Los músicos siempre lo van a agradecer, aunque decía nuestro maestro Mario Bensecri, con el que también yo estudié y tú estudiaste en algún curso, Bensecri decía, entre 5 y 10 minutos es perfecto, hasta 15 está bien, porque ya después de 15, o sea, si das más de 15, entonces el músico dice, este no tiene nada que Sí, trabajar. O sea, si llegas hasta la hora justa, exactamente. eres un tirano. Eres un tirano. Entre Sí, 5 y 10 es perfecto, entre 10 y 15 está bien. Si más allá de 15 minutos, entonces ya dicen, no, este vino sin saber qué iba a sí, hacer. sí, claro. Sí, es que bueno, cada orquesta tiene su ego, cada orquesta es totalmente diferente. Y uno, nada, por ejemplo, en mi caso, cada vez que llego a una orquesta, siempre acostumbro, por ejemplo, de pasar la sinfonía arriba abajo para hacer un escáner. Ujú. ¿Sabes? Yo hago un escáner para saber con qué me voy a encontrar, para saber la personalidad de la orquesta, el sonido de la orquesta. Y nada, y de ahí uno entra a la parte psicológica, ¿no? Un Saber cómo diagnóstico. hablarle. Un Sí. diagnóstico, exacto. Sí, sí, sí. Y la gente ve mucho el director. De hecho, hay gente que va a los conciertos y dice que qué bonito y le aplauden al director y todo. Y a veces ni siquiera saben cuál es realmente el trabajo, ¿no? O sea, hay directores que uno los ve y que, por ejemplo, los directores que ya están grandes, que ya tienen un montón de años de carrera, a veces la gente ve el concierto y dice, bueno, pero este director casi ni está dirigiendo, pero resulta que el ensayo fue una maravilla y que corrigió todo y que ya prácticamente a la hora del concierto está disfrutando lo que pasó, ¿no? Porque hemos visto muchos directores que a veces uno los ve en el concierto y bueno, pero el ensayo fue maravilloso. Sí, es así. Por ejemplo, hay directores que no hablan mucho en los ensayos, o sea, solamente lo esencial. Hay otros, bueno, que sí les gusta hablar sobre la historia y se quedan pegados ahí. Yo creo que, bueno, hay que buscar un balance, ¿no? O sea, de vez en cuando, ciertos pasajes, ciertos lugares, bueno, eh, Echa el hablar cuento. sobre, echar cuento y trabajar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaban los ensayos de Claudio Abado porque Claudio no hablaba mucho, o sea, él solamente te paraba y decía, bueno, lo necesario. De resto, todo él lo decía era con sus manos, ¿no? Con Claro, los que gestos. tenía el gesto tan, Y tan claro y la mano esa mano izquierda, izquierda. genial, Sí, por sí, ejemplo, sí, sí, ¿sabes? ¿No? sí. Que bueno, que de hecho es inspiración para nosotros también Para nosotros, porque claro. fue una persona que estuvo muy cerca del sistema y que iba mucho a Venezuela y quizá, bueno, nosotros tenemos, yo creo que uno en los primeros años, el director en los primeros años tiene el gesto de un montón de gente hasta ir creando su gesto. Y yo creo Sí, que por todos ejemplo, nosotros adoptamos algunas cosas de Vado. sí, y también de Gustavo, porque Me al gustó. principio, cuando yo comencé mi carrera, y todavía me lo dicen, cuando llego a un lugar me dicen, wow, tú tienes mucho esto de Gustavo. Y yo, bueno, sí, porque estudiamos con el mismo maestro, Claro. ¿sabes? Es igualito con los violinistas con la mano derecha, Ujú. por ejemplo, los que estuvieron con Galamia, o todos los violinistas, casi todos los violinistas de Venezuela que estuvieron con el maestro José Francisco, ¿sabes? Exacto. Tienen eso, y Bueno, a también mí, a los mí me chelistas. dicen, a mí me dicen bueno, no sé si todavía, pero en algún momento me decían que tenía un gesto tuyo, que era un gesto así como de señalar a una entrada. Me decían, ese gesto es de Ah, sí, Cristian, ese gesto es de yo lo uso Cristian, mucho, ese gesto de yo lo Cristian uso mucho. Vázquez. Pero a veces, o sea, quizá no es voluntario, ¿no? No es voluntario la copia, pero son las personas que uno ha visto dirigir de muy joven y bueno, algo se te va quedando. Yo creo que Es tampoco así. son tantos años de música, son tantos años de orquesta, que realmente alguien totalmente original es imposible. O sea, de alguien vas a tener algo. O sea, de alguien vas a tener algo Es así. inevitablemente. Mira, Cristian, con todo esto que está pasando, para los que están viendo, yo espero que haya gente en el 2030 viendo esto. Para los que lo están viendo, dentro de algunos años, nosotros estamos grabando un 11 de mayo de el 2020 en plena pandemia mundial, donde las orquestas están detenidas, donde no estamos yendo a los teatros.
En base a esto, porque esto puede volver a repetirse, ¿cómo ves tú el futuro de la música clásica en Internet? ¿Cómo ves tú el futuro? O sea, ¿qué pueden hacer las orquestas? Porque esto nos está pasando ahorita, pero ¿quién dice que no puede volver a pasar? ¿Cómo ves tú eso? Sí, por ejemplo, yo lo que estoy viendo, un ejemplo que está dando, por ejemplo, que estoy aquí en Berlín y he visto, tengo amigos que tocan en la Filarmónica de Berlín, como uno de mis mejores amigos, Edson Ruiz, está cumpliendo año hoy, por cierto. Así. Sí, está cumpliendo año hoy. Ellos están haciendo proyectos, están haciendo conciertos, pero un formato reducido, ¿no? Es una nueva fórmula, una nueva manera que es tocar, por ejemplo, cada quien con un atril y tocar no sé, a 2 metros, a 2 metros de distancia. Yo no sé cómo es la sensación, ¿no? Del director y los músicos de tocar tan separado, porque bueno, uno está acostumbrado a tocar siempre compacto, ¿no? Pero yo creo que si esta manera funciona y se puede seguir haciendo música de alto nivel, yo creo que lo mejor, bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que Sí, inevitablemente. adaptarnos a esto porque no hay otra manera. Y esas Y orquestas están siendo ejemplo porque de hecho Berlín tiene años con el Digital Concert Hall haciendo exactamente, música, o sea, transmitiendo música por internet y ellos ya están sí, quizá un paso adelante de muchas orquestas. sí, es así. Y yo creo que nada, como te acabo de decir, si funciona y así, al principio seguro debe ser súper incómodo, pero nada, tenemos que Toca adaptarnos, adaptarse, no toca más nada. exactamente, son otros tiempos. También hay que probar también, no sé, la distribución de la orquesta diferente. No, sería cuestión bueno, cuando nos llegue el momento de dirigir de nuevo, ya veremos y ya vamos a experimentar esa nueva sensación. Así es, bueno, tendremos que adaptarnos, tendremos que ver qué sucede. Y por último, Cristian, aquí tenemos una sección que lo llamamos la sección favorita. Son preguntas Ok, de tus gustos, pero respuesta rápida. Pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Te parece? dale, dale, chévere. Género musical favorito. Salsa, Salsa. salsa, Perfecto. Período dentro de la música académica. romanticismo, Compositor. romántico. Mahler, Mahler. Obra favorita. segunda de Mahler. Director favorito. Gustavo Vermeer. Instrumentista favorito. Este es mi favorito. Ahí. Wow, wow. Ya va. O un top Eh, 3 por lo menos. Zuckerman. Zuckerman, perfecto. Bueno, te iba a preguntar género fuera de tu área, pero ya me dijiste que la salsa, que yo también soy muy salsero. País de destino internacional fuera de Venezuela. Berlín. Berlín. Sala internacional favorita. Filarmonías de Berlín. Comida internacional. Wow. Mexicana. Mexicana. Muy bien. Sí, sí, Diste, sí. diste la misma respuesta que Pacho. Destino favorito en tu país. San Sebastián de los Reyes. Comida de tu país. Wow. Caraotas, arepa frita y queso llanero. Full, full, full queso. Ahí vamos a hacer la traducción. Frijoles negros con arepa, que bueno, la arepa no tiene traducción. Y el Pero queso, frita. pero frita. Entonces frita sí tiene un poquito de traducción. Por lo menos aquí en México se parece a las gorditas. Las gorditas es parecido a una arepa frita. Y el queso llanero es un queso blanco, no muy madurado, con duro. O sea, queso duro que se come mucho en el centro, en el llano del país. ¿Y sala favorita dentro de tu país? La sala de Simón Bolívar. La sala Simón Bolívar, donde vivimos tantas cosas, ¿no? Sí, sí. Sala maravillosa. Bueno, como estaba diciendo, Cristian, no me despido sin darte también las gracias a ti porque te,
O sea, para mí, después de Gustavo, tú has sido el que más, creo yo, ha inspirado jóvenes a dirigir, a dedicarse a esto. Entonces, bueno, además, gracias por atendernos atenderme en esta entrevista y por responderme y porque hablamos y porque podemos decir que tenemos cercanía y una amistad. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo esto y gracias por haber venido a este espacio. No, vale, siempre un placer y sabes que, bueno, somos hermanos, somos familia. Desde que el maestro fundó el sistema, él lo que hizo fue crear una gran familia y estamos para ayudarnos unos con otros. Así que Así bueno, es. estoy ahí siempre a la orden cuando me necesite y yo sé que cuando yo te necesite tú vas a estar ahí. Así es, cómo no. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por ver esto, quienes lo vieron en vivo por Facebook, porque así estamos haciendo esto, digamos, se graba pero se transmite. Y a quienes lo están viendo en YouTube, no importa el año que sea, muchísimas gracias por estar aquí. Nos despedimos, pero no sin antes recordarles que vayan a los teatros cuando ya se pueda, vayan a ver música, porque la música es lo más bello que podemos ir a ver a los teatros. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.